hace unos días, si no me equivoco fue en el día de ayer, el diario de La Nación publicó una versión en la que aparentemente Alberto Fernández pediría ciertos recursos que le llegan de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y lo acotaría. Eso ha dado un revuelo de puertas para dentro de la ciudad de Buenos Aires y de la campaña bastante importante, principalmente poniendo también algunos ejes en qué es lo que piensa el sector del Frente de Todos de la ciudad y por el otro lado si sale fortalecido o no, en este caso, la campaña de Juntos por el Cambio que lleva a la reelección Horacio Rodríguez Larreta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a ver desde afuera, ¿no? Cómo se mueven estas cosas, si son verdaderas o no, si es algo que puede ser factible o no. Todo eso lo vamos a discutir hoy con Sergio Abrevaya, que es diputado por la ciudad de Buenos Aires y es secretario general del GEN, el partido de Margarita Stolbizer. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Usted cree que estas versiones que se dieron, porque en algún punto nadie salió a decirlo textualmente, pueden llegar a ser verdaderas y factibles? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que hay una representación de Alberto Fernández de la vieja Liga de Gobernadores. Digo vieja porque tiene un siglo, que haya mutado con otros nombres de partidos, Zamora el radicalismo, para combinar un poco, y otros en el peronismo. En definitiva, la Liga de Gobernadores es de una cantidad de provincias que necesitan pelear con más fuerza el presupuesto nacional, pero sobre todo que están gobernadas por oligarquías provinciales. Esto no es menor. Es decir, el problema no es el puntano, no es el catamarqueño, al contrario, sufren gobiernos provinciales que son absolutamente injustos y que han elegido un formato económico tremendo, ¿no? Que es de atraso y que mantiene a la población o en una política económica extractivista o en el Estado. Es tremendo. Y ese sufrimiento de ese coprovinciano, por otro lado, se financia con la ciudad. ¿Por qué te digo todo esto? Porque días atrás, Gioja, en la discusión pública también sobre el traspaso del puerto, más allá de que había una crítica a venta de tierras, que por supuesto estaría mal, y a las concesiones que está haciendo Dietrich, que está más mal todavía, pero fuera de eso, dijo, no, Buenos Aires no puede recuperar el puerto. Te cuento que es el único puerto que no está en manos de una provincia. ¿Por qué? Porque el planteo es, ese puerto no puede cobrar tasas como puede estar cobrando el de Rosario por ser de Buenos Aires, porque nosotros sacamos lo que extraemos de ahí. En el caso de él es oro, que además ya sabemos que varias causas judiciales, el problema que tenemos con saber cuánto oro sale de la Argentina, ¿no? Pero te quiero decir que ahí atrás hay una serie de gobernadores, exgobernadores multimillonarios que lo han hecho a costa de las provincias productivas, que no es solo Buenos Aires, es también Córdoba, es también Mendoza, es también Santa Fe, es Chubut. Es decir, en la Argentina tenés este modelo de esta Liga de Gobernadores ha empobrecido a sus propias provincias y ha vivido de otras. Es un modelo atrasado que no sirve, que no ha logrado hacer progresar a esas provincias y necesita seguir viviendo de estas, como el caso de Buenos Aires. ¿Cuáles serían las provincias interesadas en seguir viviendo de las provincias, otras? digamos, para ser correctos, los gobernadores, ¿no? La clase dirigente, las oligarquías provinciales. Eran los Sadi antes, cuando era peronista, o fue Castillo, cuando era un médico que todos dijimos qué lindo que llegó, y el mismo formato, opresión provincial. Te digo porque no es lo mismo, porque lo sufre el provinciano esto, primero, es este tipo de economías. Y tenés en general La Rioja es el ejemplo más claro. El gobierno de Menem es el ejemplo más claro. El gobierno de Menem es un típico gobierno de oligarquía provincial. Vendemos todo, endeudamos todo, no se produce más. El gobierno de Menem logró lo que la dictadura no logró, que es basta de producir, importamos todo, chau industrias. Y culturalmente logró ganar esa batalla, ¿no? Así que hay todo un modelo, yo te diría, de un siglo de discusión en la Argentina, que es agroexportador, economía primaria o productivo. Y este debate prosigue. Y yo creo que cuando Alberto dice esto, está atrás todo esto que te estoy contando. La verdad que la ciudad de Buenos Aires no necesita más, aunque tiene el 25% del Producto Bruto y solo recibe el 5%. Así que no es que la ciudad de Buenos Aires no vive de la coparticipación federal, de ninguna manera. Si vos haces una tabla, es la que está primera en la que se corresponde su recaudación con lo que gasta. Y al revés, más allá de las críticas a las gestiones, digo, históricamente es así, y al revés, en la otra punta tenés a Formosa.
el 99,5% de sus ingresos son coparticipación, el 0,5%. Bueno, entonces este problema me parece que no se resuelve con la solidaridad, por ejemplo, para poner otra provincia, de la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene Producto Bruto más alto, es la que más aporta y es la más empobrecida. Es una locura. No es esa la manera, es desarrollando, es que pueda haber trabajo en las provincias. Y para que haya trabajo tiene que haber desarrollo. Y estas dirigencias provinciales las han hundido en el atraso. ¿Cuánto hay en esta reedición de Interior versus el Puerto, cuánto hay de recortarle recursos a, si se repiten los resultados de las PASO, a lo que podría llegar a ser el búnker para rearmado de la oposición en caso de un eventual gobierno de Fernández? ¿Cuánto hay en qué sentido? ¿Cuánto le puede dañar a la ciudad de Buenos Aires? Exactamente. Bueno, mirá, puede llegar, si hiciese todo el daño, que es un disparate, que seguramente terminaría en la Corte, puede llegar a 70.000 millones, ¿no? Pero la Corte generalmente en casos de coparticipación se toma su tiempo en resolverlo. Sí, claro, y lo ha hecho, y lo ha hecho con Córdoba, que es otra de las provincias que ha peleado, como tendría que pelear Buenos Aires, su porción, ¿no? La que nunca logró pelearlo como corresponde es la provincia de Buenos Aires. Yo te insisto que es la más dañada de esta historia. Te quiero corregir algo, no es Puerto contra el interior, ¿eh? Lo digo por la cuestión histórica siempre del caudillismo conservador. Está planteado, es verdad, está planteado así. Y él lo quiso, y Alberto Fernández lo quiso plantear de esa manera. Dijo, yo soy el más federal de los porteños. Mentira, no es cierto. ¿Por qué? Porque es el representante de oligarquías provinciales primaristas, que no es lo mismo. El más federal era Rosas, que pretendía independencia de cada provincia. La Argentina es muy trucha en eso, le pone etiquetas a lo que no es. El que es de derecha parece de izquierda, es un disparate. No es así. Las provincias que están sometidas a esas oligarquías provinciales prefieren este modelo económico y él lo está representando. Y habla desde ese lugar, y eso no lo hace federal, lo hace representante de las oligarquías provinciales, que es otra historia. La discusión no es puerto interior, porque la ciudad reclama el puerto para poder tenerlo, como lo tiene el resto de las provincias, pero la ciudad no tiene un problema de reclamo de coparticipación. Sí creo que hay una discusión que dar en la Argentina sobre modelo productivo, y en esas las industriales, te diría a la cabeza, con cierta independencia, Córdoba. Es la que más logró una ecuación que funcione. Recordemos que la teoría de la coparticipación es que las provincias más relegadas reciban fondos de las más productivas para poder equipararlo en algún momento. Pero por supuesto. Claro. Ahora, esto tiene 100 años, en realidad ha sido distintos modelos de coparticipación, pero tiene 100 años este problema y seguimos igual. Es decir, si toda esta financiación, sobre todo que hizo la provincia de Buenos Aires, Córdoba, al resto de las provincias, hubiese terminado con un desarrollo industrial, hay que aplaudir. ¿Pero por qué no existe? Y porque existen estos gobernadores multimillonarios hace años que hacen esto, los SADI. Ahora, en concreto, esta discusión se tiene que resolver. O tenés una Argentina productiva o no la tenés. Y para tenerla tenés que terminar con estos que no aprovecharon ni la promoción industrial. Hace pocos años terminó la promoción industrial. En La Rioja se terminaron yendo las industrias, pero no solo por la economía desastrosa de Macri, sino porque el gobernador no defendió volver a aprobarla, porque no les interesa tener subsidiada una parte, en economía extractivista la otra y el resto que se vaya. Es tremendo. Los infran son feudales, son siglo XV. Entonces no es una discusión de interior-puerto, es una discusión productivos contra no productivos, y ahí somos más provincias, bastantes más. Y vuelvo al riesgo, digamos, que significa para la Ciudad de Buenos Aires si se avanza en este sentido. Sí, pues 70.000 millones, si bien la Ciudad de Buenos Aires no es, como vos mencionas, el principal ingreso, estamos hablando del 20% del presupuesto, más o menos, que tiene la Ciudad de Buenos Aires por año. Sí, yo creo que hay que ir a la Corte. Creo que en esa discusión hay otras más que dar. Te lo digo así porque además yo estoy en este momento con un amparo por el puerto. Para salirnos de la discusión coyuntural que existió en Tegioja y demás, yo hace 10 años presenté un amparo, no salió, presenté un proyecto de ley para que el jefe de gobierno se presentara en la Corte, no lo hizo. Ahora volví a hacer lo mismo. Un nuevo amparo, volví a presentar el proyecto de ley, otro amparo por lo ambiental, planteado para que el puerto pase sin que hagan nada, sin que vendan tierras, por supuesto, con cautelares en ese sentido, ni que concesionen. Me parece que habría que ir a la Corte, y creo que hay que ir a la Corte no solo si Fernández discute este porcentaje, hay que ir por el resto, porque la ciudad no necesita más plata, pero sí necesita que se transfieran las competencias. Y no da para más que no se transfieran. Esto está ordenado en la Constitución, la Corte ya lo reconoció en el su justicia, sigue sin transferir, y cuando la transfieras, dice la Constitución, lo que transfieras tiene que ir con su fondo. Así que es lo único que habría que reclamar, transferencia de competencias con fondos. Pero la ciudad no necesita tener una mayor cifra, por esto que vos decís de la solidaridad, ¿no?
La que creo que hay que resolver en las productivas es la de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que en todos estos años, estos presidentes que han tenido sus gobernadores en la provincia de Buenos Aires, que han sido alineados en el mismo color, han logrado que no solo no puedan reclamar, sino ahogarnos. Recordemos la discusión Cristina Scioli, ¿no? Sí, por los sueldos, fue tremendo, agarrado del cuello, porque ese cuello, que es el de los fondos, responde a un disparate económico notable. Tenés un 34% del Producto Bruto de la provincia, de la Nación, que está a manos de la provincia de Buenos Aires, y el 20% de coparticipación. Te mezclo PBI con impuestos para entender correlación producción con recaudación, es una locura. Y me parece que lo mismo ocurre con las otras provincias productivas, pero sobre todo lo que ocurre del otro lado, porque no está mal haber financiado, el problema es que no pasó nada. Se comieron la plata, para decirte de otra manera. Bueno, y es un gasto corriente en empleados públicos. El caso de Formosa, que mencionaste particularmente, en algún momento lo estudié, es la provincia más pobre de la Argentina, y el grueso de los, digamos, asalariados son empleados públicos. Entonces es un flujo de dinero constante para mantener un status quo de alguna manera. Claro, y la solidaridad supuesta no es real, es para mantener un modelo que les permite seguir arriba, porque Formosa podría ser productiva, por supuesto que podría ser productiva. Sí, y ¿podríamos subsidiarlo más? Tendríamos que subsidiarlo más, pero claro, hay que cambiar una dirigencia que además es multimillonaria, porque este es el otro tema. Cada vez que escuchás uno de esos gobernadores estás hablando con un multimillonario. Ahora, si se repiten los números de las elecciones que se dieron en las PASO, ¿no? Podríamos tener un eventual gobierno de Alberto Fernández en la Nación y la ciudad volvería a estar en oposición a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo sería esa convivencia, siendo que, por un lado, Alberto Fernández da este tipo, o deja trascender este tipo de informaciones de que le quitaría, no es beneficio, sino lo que le corresponde a la ciudad, y por el otro, una necesidad que tiene políticamente de reforzar el espacio de ellos del Frente de Todos también en la ciudad porque no ganan? Sí, la verdad que si le quita fondos a la ciudad no va a reforzar a Lamens, digamos, lo va a complicar. Creo que es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero me parece que depende de varias cosas cómo se ubica. Es decir, primero, si existe esta discusión de fondos, muchos vamos a estar dando la pelea más allá de Larreta, la dé o no la dé, porque somos ciudadanos de Buenos Aires y no tenemos por qué duplicar el aporte para pagar lo que nos corresponde, que ya nos lleva a la Nación, no las provincias, la Nación se queda nuestra plata. Entonces, esa pelea la daremos. ¿Cómo sería la convivencia? Creo que además, insisto, una sola acotación, creo que es judicial, porque evidentemente el Senado está en manos más de estas provincias o de estos gobernadores, no de las, insisto, de los gobernadores, no de la población que los sufre. ¿Cómo sería la convivencia? Y depende de dónde se ubica Larreta. Si sigue siendo macrista de Macri, es decir, si Macri sigue en el juego, creo que se va a ubicar en un juego de grieta del cual vamos a subir todos. Si él se ubica en un juego de diálogo, es un gobernante de diálogo, pero en un juego de diálogo libre del peso de Macri, puede llegar a construir una convivencia con la oposición diferente, y lo mismo con Alberto Fernández. Del otro lado, Alberto Fernández puede llegar a elegirlo como enemigo, porque hay solo 2 provincias en las que perdió por muerte, digamos, por 10 puntos en la ciudad, y lo mismo Córdoba. Casualmente, provincias digamos, productivas, ¿no? Me parece que ahí depende de los dos, pero desde la política, no solo de los fondos, desde la política. Por eso te decía, nosotros damos la pelea igual. Si él sigue macrista o no sigue macrista, es problema de él. Si Fernández decide sacarnos fondos, o esta provincia decide sacarnos fondos, nosotros vamos a dar la pelea para que no nos lo saquen. Es una locura, ¿no? Además, la ciudad de Buenos Aires, esto no lo dije, produce el 25% del Producto Bruto de la Argentina. Fernández hace 2 semanas dijo, en Exactas, la ciudad de Buenos Aires tiene que agradecer ser la capital de la República. Un disparate instalado solo por los multimillonarios improductivos. Lo dice así para que quede siempre bien claro. ¿Por qué digo que son históricos? Porque tienen 100 años siendo lo mismo. Porque la ciudad de Buenos Aires primero que es la más vieja de todas, entonces, para empezar a hablar. Y segundo, ha sido siempre el asiento de los bancos, de las embajadas, de la economía argentina, no tiene como vuelta. Como en todas las ciudades, las grandes ciudades. Claro, las grandes ciudades del mundo que son capital de países también. Vos mudás todo de Río a Brasilia y Río siguió siendo Río. Ya era Buenos Aires, siguió siendo Buenos Aires. Es más, nos complicó, ¿por qué? Porque nos quitaron, recordarás, en 1880 la posibilidad de gobernarnos a nosotros mismos, sí, que es una locura. O sea, usted no puede nombrar ni intendente, ¿cómo?
Bueno, así que la verdad es que asusta un poco, por eso yo soy tan duro en la respuesta, asusta un poco porque viene repitiendo esto de que Buenos Aires tiene que agradecerle a las provincias, que Buenos Aires, la verdad es que Buenos Aires no tiene que agradecerle nada, no pide nada más. Lo único que creo yo que puede decir Buenos Aires, tendría que discutir cómo hacemos para revertir la situación de habernos sacado el territorio hace 100 años, ¿no? Que era, porque nadie se... Ya es una discusión histórica. Claro, todos se olvidan cómo son dos Buenos Aires, pero hablando en serio, la discusión es la Argentina productiva, provincias productivas, frente a provincias no productivas. Esto, si requiere solidaridad, la tendrá y hay que pagarla, pero para que sean productivos, no para que se hagan millonarios una cantidad de gobernadores. Gracias, diputado, por la reflexión. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Se viene el momento ladino, no se vayan.